Siembra de Lectores en el año 2021 tiene una nueva faceta. Cada mes presentar a un escritor. El primero fue el escritor Luis Pulido Ritter, seguido de Salvador Medina Barahona. Ahora, el encuentro con Ariel Barría. Para nosotros nos complace mucho presentar a Ariel Barría. En la literatura es como el hermano mayor de los escritores. No lo digo por su edad, porque es más joven que algunos de los que lo consultamos, sino por su disposición para orientarnos cuando tenemos dudas. Conocí a Ariel Barría en el año 2000, cuando él se ganó uno de los tantos Ricardo Miró, esa vez con La Loma de Cristal. A mí se me otorgó una mención de honor con mi primera novela, Caminos de Encuentro. Desde ese día somos amigos y hermanos. Iniciamos el encuentro del día de hoy con la lectura de una breve semblanza de nuestro querido escritor Ariel Barría por la promotora de la lectura, Isolda de León Becerra, coordinadora del Círculo de Lectura, Guillermo Andrés. Adelante, Isolda. Profesor Ariel Barría, vamos a leer una semblanza de Ariel Barría Alvarado. Ariel Barría Alvarado nace en Las Lajas, provincia de Chiriquí, el 23 de marzo de 1959. Es licenciado en Humanidades y profesor de español por la Universidad de Panamá. Además, posee un posgrado en Educación Superior por la Universidad Santa María de Antigua. Profesor de Español y Semiótica en la USMA. Ha laborado durante varios años como profesor de Literatura Narrativa en el Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica y en el programa de formación de escritores auspiciado por la USMA y el Ministerio de Cultura. Ha ganado 5 veces el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en cuento y novela. Ahora lo dejamos con Rosemary Tapia. Esa necesidad. Que a mí no me digan que escriben por entretenerse. Es una necesidad que uno no puede evadir. ¿Cuándo tú la sentiste? ¿Cómo ha sido para ti conjugar esa vocación de escribir con la enseñanza? Y no solo la enseñanza de la literatura, sino de la creación literaria. Y también nos cuentes anécdotas de tu vida. Y en el último segmento van a ser las preguntas de los lectores. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes aquí, sobre todo secundando esa enorme e intensa labor que lleva a cabo Rosemary Tapia diariamente con la lectura, no solamente como escritora, sino también como promotora de la lectura, como fomentadora, sembradora de círculos de lectura y una persona que constantemente está generando interés en la literatura panameña. Así que para mí es un placer apoyar todos esos esfuerzos que ella hace precisamente en ese sentido que acabo de señalar. Creo que el inicio de esa afición por la lectura y la escritura, porque hay que entenderla como una sola acción. Lectura y escritura es una sola acción que se concrete en diversos momentos con diversos hechos es otra cosa, pero es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de la moneda. Cuando usted paga con una moneda, usted no paga con la cara de la moneda, usted no paga con el sello de la moneda. A pesar de que esa moneda tiene dos caras, usted no puede separar una de la otra. En ese mismo sentido, la lectura y la escritura son como esa moneda cuyas partes son indisolubles. En el caso particular mío, recuerdo una lectura que allá por los 4 años, tal vez antes, pero por lo menos que yo me recuerde, mi padre me hacía todas las noches, me leía un pedacito de Tom Sawyer, aquella famosa novela de Mark Twain. Y era una parte
muy breve porque uno, generalmente el niño se queda dormido rápido, pero yo quedaba con ese fragmento pensando y siempre quería que llegara el momento de poder seguir conociendo qué pasaba en la historia. Y me pasaba todo el día con eso dando vueltas ahí en la cabeza. Yo me acuerdo de eso. Hasta que llegó el momento en que yo comencé, como por la misma necesidad y ayudado por mi madre que me daba algunas indicaciones que podía hacerlo, quedé leyendo Tom Sawyer antes de entrar al primer grado. Eso hizo una especie que la maestra lo notó, la maestra Manuela Luque se llamaba, que en algún momento lo dijo, que yo tenía un problema porque había aprendido a leer por instinto y luego asociar la lectura con las normas de esos grafemas, esas letras que hay, era otro proceso que me había saltado. Y tenía como que regresar. Por suerte no me fue mal, pero ella decía que había un problema ahí, que yo había aprendido a leer por instinto, y era por esa necesidad. Yo me acuerdo que yo leía fragmentos de Tom Sawyer antes de entrar al primer grado. Cuando entré al primer grado, esas lecturas que nos ponían, yo las podía leer. El problema era que no podía distinguir las letras, las sílabas, todo eso que uno tiene que hacer. Así que, como dijo Romerí, fue por una necesidad. Y Tom Sawyer terminé leyéndolo yo. Porque así por pedacito, pues iba pasando mucho tiempo y yo terminé leyéndolo de corrido. Y luego, todo lo que había, no había esa posibilidad que hay hoy, que uno tiene la lectura a torrentes. Uno tiene todo lo que quiere leer, lo tiene a la disposición ahorita con el famoso, sobre todo si no en las bibliotecas, si uno no puede llegar a la biblioteca, está el teléfono. Este aparato es... Yo a veces pienso, en estos días hablaba con Damaris Serrano, otra gran escritora para mí, y le decía, ojalá que nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad en esos tiempos, pero de una vez me arrepentí, digo, no, mejor que no lo tuvimos. Mejor que no lo tuvimos. Pero yo me acuerdo que el gran problema nuestro era de poder conseguir libros para leer. Por suerte yo tenía familiares, en particular una tía que estaba estudiando en secundaria, y para mí el día más placentero eran los primeros días de clase cuando ella le compraban todos los libros que tenía que leer en el año, sobre todo novelas. Será que comenzaba yo a leer todo eso que ella tenía, a desordenarle los libros, me acuerdo. Y esa era mi mayor fuente de lectura. Así que todo lo que podía caer de esa manera o informalmente también en los envoltorios que llegaba de algo, por ahí comenzaba uno a leer. Así que por ahí comenzó la cosa. Después vino la escritura con unos maestros excelentes que me tocó a mí tener, que ponían redacción, hacían concurso de redacción, concurso de lectura comprensiva. Yo creo que yo era el único estudiante de mi escuela que tenía como 4 diccionarios, porque me los ganaba en esos concursos. Los premios eran diccionarios. Y me acuerdo que los otros eran bolígrafos o bolígrafos finos o caja de lápices de colores. Así que yo por ese lado estaba bien surtido. Había muchos concursos en esa época. Así que yo creo que con eso les doy un panorama amplio de cómo surgió todo esto, ¿no? Cómo llegamos hasta aquí. Ariel, ¿y cómo haces tú para conjugar? Porque tú eres editor, tú enseñas literatura, tú enseñas creación literaria y escribes. ¿Cómo te divides? Bueno, la verdad que todavía no lo he aprendido, Romerí. Tengo serio conflicto con eso, porque la verdad, para poder dedicarse uno a todo eso, uno tiene que sacrificar muchísimas cosas. Ver televisión, por ejemplo, irse uno de picnic, cosas por el estilo, y casi digo de rumba, pero de picnic, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, uno tiene que ir sacando tiempo de donde no hay. Y aquí hay gente que es escritora y sabe muy bien eso. El día del escritor no tiene 24 horas. Tiene por lo menos 2 o 3 horas más que están escondidas por ahí para uno poder usarlas, porque no tiene 24 horas. Porque uno tiene que ir haciendo tiempo y literalmente haciendo tiempo para poder lograr eso.
cumplir con todos los compromisos que esto conlleva. Y son muy exigentes, muy exigentes. Yo recibo muchísimos libros de autores por simpatía, a veces por agradecimiento, por algún consejo, y me da pena a veces, pero pasan 3 semanas, yo no es que no los quiero leer, es que tengo una fila de libros por leer y voy haciendo una lectura lenta, pero los leo, pero no con la prisa que uno quisiera, porque están tantos libros por delante. Así que me acuerdo, creo que fue una anécdota que hay, creo que fue José Ortega y Gasset, cuando el médico le dijo que, creo que fue él, el médico le dijo que él estaba muy mal y que probablemente lo que le quedaban era días. Y él le dijo, no, doctor, no me venga con eso, yo tengo demasiadas lecturas pendientes. ¿No? Eso era lo que él pensaba en ese momento. Bueno, algo así me pasa a mí. No he podido todavía, ando en eso, Romery. Yo creo que es organización del tiempo, porque yo hago como si fuera un horario y cada actividad tiene una hora y soy inflexible con esas horas. Y entonces porque yo promuevo, yo leo muchísimo, hago videos, escribo, pero la administración del tiempo es rigurosa. Sí, exactamente. Así que cuando quieras te doy unos datitos. Y me va sobre todo para esto de la labor docente, ¿no? Que comienza a las 7 de la mañana y por lo general se extiende hasta las 3:50, ¿no? Con breve receso en medio, cuando a veces le dicen a uno que hay una actividad en Zoom a las 5 de la tarde, acabo hace 45 minutos de salir de 8 horas en Zoom o 6 horas en Zoom, dependiendo. A veces uno lo piensa 2 veces, ¿no? Entonces, sí. Por eso la gente lo tiene que grabar, porque entonces yo lo que hago es que lo veo los domingos en la tarde. Exacto. Porque no se puede. Entonces, si lo dejan grabado, tú tienes la facultad y cumples con la persona. Bueno, yo quiero darle oportunidad a todos los que están activan su micrófono y hacen las preguntas para que esto también se... Ariel, yo quería preguntarte, entre todos tus escritos, ¿cuál es el que te ha gustado más? ¿Cuál es el que te has sentido más pasión, más alegría? De verdad, y esto no es un cliché, todos, pero hay una relación, sí, porque ahí sí yo estoy totalmente, comparto lo que dice Neko Endara. Neko Endara, cuando le escuché eso a Neko Endara, yo tenía esa idea hace tiempo, pero cuando se la escuché a él, me pareció genial. Digo, caramba, es lo que yo había pensado todo el tiempo. Neko Endara dice que para él la literatura, que él escucha a algunas personas que dicen que la literatura es un dolor de parto. Dice él que va, si la literatura fuera un dolor de parto, yo no me hubiera dedicado a eso jamás. A mí en realidad me produce mucho placer, y lo digo con toda certeza, mucho placer, mucha satisfacción, y es sí un volcar un montón de ideas que uno tiene por ahí. Pero recuerdo con particular cariño un libro que se llama Al pie de la letra, porque está inspirado en muchas conversaciones que yo tuve con mi padre en su momento, lo único que luego las pasé por el tamiz literario, ¿no? Pero eran hechos reales en los que él vivió, situaciones concretas, pero que forman parte de eso que en algún momento se denominó aquí en América Latina el realismo mágico, lo real maravilloso. A nosotros nos pasan cosas tan fuera de lo común, y eso sin contar el mundo de la política, que eso ya de por sí es un espacio surreal totalmente. Sin contar ese espacio, en la vida normal, diaria de acá, de los mortales, ocurren un sinfín de situaciones que son visto desde lejos, pareciera que eso es totalmente extraño, totalmente mágico. Seguro que a ustedes les ha tocado, por ejemplo, ir por una calle y ver adelante que está lloviendo mientras ustedes están en medio del sol, por ejemplo. Eso es
si usted se detiene a ver, eso es maravilloso, estar usted bajo un sol calcinante y 50 metros adelante hay una cortina de lluvia. Eso es, usted escribe sobre eso y pareciera que usted está inventando. O lo que nos ocurre a diario. Usted se pone a hablar con cualquier persona y le pregunta, oye, ¿tú de dónde eres? Ah, casualmente de allá yo conozco. Y resulta que al final, 4 preguntas después, tú eres familiar de la persona. Eso ocurre a menudo. Mi papá solía contarme muchas anécdotas que a él le habían ocurrido y tenían ese matiz, ¿no? de real mágico, de real maravilloso. Lo que yo hice fue simplemente pasarlo por el tamiz de la literatura y convertirlo en historias que ganaron un premio, el premio José María Sánchez en la Universidad Tecnológica en el año 2002. Pero eso coincidió porque a mí me dio mucha alegría porque yo tenía ese libro. Yo le había dicho a él que lo estaba escribiendo, pero él nunca los había visto. Y el premio se dio un 10 de octubre, un 11 de octubre por ahí. Me acuerdo que se me dio la noticia del premio. Mi papá había fallecido 24 horas antes. Y yo me acuerdo que eso me creó una especie de vínculo con ese libro muy, muy particular que hasta hoy, siempre que pienso en esos cuentos, me acuerdo de ese nexo, con esa deuda, con esa historia que él me dijo a lo largo de muchísimos años y que yo pensaba, y en efecto él sabe que él sabe que lo estaba haciendo. Pero cuando se la fui a devolver en forma de libro, ya él no estaba. Y eso sirve también para decirle a todos ustedes que hay que hacer las cosas, hay que apurarse, porque a veces uno deja mucho tiempo, deja pasar mucho tiempo y pasan estas cosas. Entonces, ese cariño, pero todos los libros para mí merecen un gran cariño, porque lo hice con mucho amor y con mucha satisfacción también, y me han dado muchísima satisfacción. ¿Habrá otra pregunta? Sí. Hola, Ariel. Hola. Yo lo que quería preguntarte es que de todos los libros que has leído, si cuando los terminas de leer, alguno te inspira a que quieras escribir algo de ellos. Sí. Voy a volver otra vez a la escuela primaria. Estaba yo en 4º grado. Y en esos tiempos solía haber como una especie de librero en cada salón. Nosotros no teníamos que comprar libros. Los libros nos esperaban en el salón. Ahí estaban esperando. Lo único que hacíamos era forrarlos, ponerle nuestro nombre, y el año siguiente se volvía a forrar y se le ponía el nombre del otro usuario. Pero entre esos libros estaba un ejemplar de Platero y yo. Y caía un aguacero muy fuerte, y la maestra nos dijo que podíamos poner los brazos sobre la banca y dormir un rato porque ella no podía dar clase, había mucho ruido. Y en vez de hacer eso que ella nos mandaba, porque era yo tomé el libro del anaquel que estaba al lado mío y me puse a verlo. Yo me acuerdo de una especie de revelación, y yo ese libro lo había leído entre los libros de mi tía, que les dije que yo ya lo había leído, y yo veo el nombre Juan Ramón Jiménez y yo pienso qué hermoso debe ser ver el nombre de uno un día en una portada, ¿no? Y mientras esa lluvia caía afuera con todo, yo me hice una especie de meta, sería, no sé, yo tenía 9 años, por ahí una cosa así, no sé si fue una meta. Yo me dije, yo quiero alguna vez ver mi nombre en la portada de un libro. Yo me acuerdo que le pasaba así los dedos. En ese mismo sentido, esa fue la primera vez que yo hice un empeño a través de un libro, pero luego, por ejemplo, me acuerdo leyendo a Mario Benedetti sus cuentos, porque yo conocí a Mario Benedetti a través de sus cuentos y de su novela antes de su poesía, que es maravillosa. Pero para mí, Mario Benedetti era cuentista. Y cuando yo terminaba de leer, yo pegaba una especie de puñetazo así y decía una palabra que no puedo repetir aquí, pero para mí la decía. Y yo decía, yo quiero hacer esto alguna vez. O sea, hacer esto que hizo él, ese envolver al lector
salirle por otro lado. Y yo me acuerdo que yo sentía eso mismo que acabas de preguntar, ¿no? Luego me pasó lo mismo cuando leía Estación de Navegantes de Dimas Livio Pitti, que fue por allá por el 74, que él ganó el Miró con esa novela, y me cayó a mí en las manos y la leí. Yo decía, esto hay que hacerlo, esto hay que aprenderlo. ¿Cómo hago yo para hacer esto, ¿no? Así que esa era una motivación. Las lecturas, decía el profesor Ríos, las lecturas tienen un poder genésico, es decir, una lectura crea otras lecturas, pero también crea libros. Se reproduce, pare. Y eso es verdad, eso es verdad. Y lo hice muchas veces, lo sigo haciendo. Esta semana celebramos el Día Mundial de la Poesía, lo celebramos con una semana de conversatorios en el aula virtual sobre poetas y poemas. Y estos muchachos trajeron una cantidad de poetas que yo no conocía. Y muchos de ellos me generaron esa misma sensación. Tengo que leer. Voy a anotar este nombre y por ahí tengo una lista de nombres. Tengo que investigar más sobre esta persona. Me estaba perdiendo esto. Uno de esos es el gran poeta griego Bafis, Constantino Cavafis, que lo había escuchado y nunca me había dado tiempo. Y ahí trajeron los muchachos algunos poemas y me dije eso mismo. Tengo que leer la obra de este señor. Tengo que leer, porque se generó ese compromiso a través de esa lectura, de ese conocimiento. Así que sí es la respuesta. Preguntas, jóvenes. Profesora Ariel Barría, la enseñanza y la escritura, algo con lo que usted ha estado ligado, como vemos, desde muy niño. ¿Qué de ambas actividades, la enseñanza y la enseñanza precisamente de algo que a usted le gusta y de algo que usted disfruta, qué nos puede decir de eso? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué anécdotas, si tiene alguna de esas? Voy a compartirte una fresquita. Justamente tiene 24 horas esta anécdota que te voy a contar, porque fue ayer entre 3 y 3:50, en la última hora de clase, en el homenaje que como parte de mis clases de semiótica y de español en la universidad, en la USMA, realizamos. Y estábamos a esta hora, ya la última hora de clase, estábamos haciendo un balance de lo que había sido esa semana. Y una chica, que ella es de Aguadulce, me dijo a mí una frase que creo resume todo el esfuerzo que se desplegó ahí. Le da valor, le da sentido. Y ella dijo lo siguiente: yo creía, hasta el lunes, yo creía que la poesía era algo anticuado. Yo creía que la poesía ya no era para estos tiempos. Yo tenía unos escritos y jamás se los hubiera enseñado a nadie, porque yo sentía que estaba fuera de época. Pero ahora me he dado cuenta que primero, no es anticuada, que segundo, no está fuera de vigencia. Tercero, que todos mis compañeros conocen muchísimo de poetas que yo ni siquiera sabía que existían. Y algo muy importante, que ahora veo que no es que yo no entendía las poesías, sino que hay diferentes maneras de entenderla y que todas son válidas. Y eso me dice a mí que solo lo que uno necesita es que alguien lo oriente. Esa sola frase, que otros la dijeron también, pero de otra manera, esta niña lo dijo como mucho más contundente, me hizo sentir a mí que de verdad vale el esfuerzo que nosotros, todos los que estamos aquí en esta pantalla, hacemos. Esa milla extra que se llama por ahí en el argot popular, esa milla que damos de más. Que no limitarnos a hacer lo que tenemos que hacer, sino hacer un poquito más, motivar a alguien por la lectura. Es algo que da frutos. Entonces, uno
se siente complacido cuando ve que eso genera un lector, uno que sea. Ahora si son 10, si son 20, si son 1000, ¿cómo no se va a sentir uno pleno de realización? Yo he contado aquí una anécdota muchísimas veces, que es la anécdota de un día que yo estaba en Chiriquí en una gira. Y yo salí a la Interamericana, me dejaron la Interamericana en un lugar que no era un lugar público, o sea, no era un lugar con una terminal de buses ni nada, sino que ahí era como un cruce de caminos. Pero había una persona que tenía contacto para llamar al bus que venía en camino para que se detuviera ahí, cosas por el estilo. Y la persona me dijo, una señora, me dijo, deme su nombre para decirle del bus que pare aquí, que usted es la persona que se va a subir. Y yo le di mi nombre y dice, ese nombre suyo yo lo conozco, me dice. Y ella metió la mano en su bolsa y sacó un libro de Rosemary Tapia, ajado, manoseado, todo descuadernado, pero que sabía que había sido leído múltiples veces. Y ella me dijo, yo había escrito el prólogo, tal vez la reseña, algo en ese libro. Yo sabía que este libro yo lo había visto. Digo, ay, ¿usted lo ha leído? Sí, porque esto se lo pusieron a una sobrina, mi sobrina se lo pasó a la prima se lo pasó a la tía, bueno, como 20 lectores para que llegaran de ella. Y ella lo estaba leyendo por esos días, ahí debajo de un árbol que daba sombra. Era un verano. Esa satisfacción, yo digo, espérese un momentito. Llamé a Rosemary y la puse a hablar con ella. Ella pensaba que yo la estaba bromeando. No, dice ella, no es posible. No es posible. Digo, sí, es ella. Entonces, ese tipo de clic que uno hace, eso hace todo el esfuerzo valga la pena. Uno solo, como la famosa semilla bíblica. La simiente puede ser mucha, pero una sola que germine vale la pena. Esa señora, en mitad de una carretera interamericana, en mitad de la nada, que saque ese libro todo ajado, eso justifica todos los años de trabajo que lleva haciendo Rosemary Tapia. Y a mí me dio la certeza de que, verdad, estar en esto vale la pena. Ustedes jamás me van a oír diciendo a mí, yo he perdido el tiempo en esto. Yo no he perdido el tiempo. Lo he invertido muy bien, porque esas satisfacciones son las que finalmente le dan sentido a la vida de uno. Ariel, yo recuerdo que la señora dijo 5 veces, no puede ser, no puede ser. Ya no me creía. No puedo creer. Y yo sí, ya no me creía. Tapia, y entonces yo le pregunté de la novela y entonces, ay, cómo se lo agradezco al escritor. Yo digo, también él es escritor, ganador de muchos premios. Y ella, ay, pero qué tarde más feliz para mí. Una señora bien humilde, pero encantadora. Esa fue una anécdota. Y ustedes vieran en qué lugar estábamos, en mitad de la nada. En mitad de la nada, literalmente. Y ese solo hecho, como le digo yo a Rosemary cuando pasan algunas cosas, le digo que hablen, como dice nuestra filósofa panameña Sandra Sandoval, que hablen. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran, exactamente. Sí, así que ahí tienes la anécdota. Tú sabes que a raíz de eso, Ariel, ya yo no me pongo a discutir, porque una vez llegó a una feria una persona que estaba en un círculo y dice que le había dicho uno de los escritores que quién me creía yo que era en la literatura. Digo, dile que la patrona. Me acordé de ti. Me acordé de ti, que aquí, ahí se terminó todo. Uno no tiene que creerse nada en esto, simplemente uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Para qué esas peleas entre compañeros? Sí, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer simplemente. Así y ya, eso es todo. Ajá. Sí. Ariel, yo observo mucho en tu obra el sentido del humor que yo no encuentro en ciertos escritores. Eso indica lo que tú dices, que para ti escribir es un acto de placer. Yo recuerdo mucho y yo decía, y otra cosa también, una novela tuya que fue profética, que lo que tú pusiste en la novela pasó después. Yo creo que tú la recuerdas, una novela que parecía policíaca, no me acuerdo ahora del título. Esa es la casa que habitamos.
En la casa que habitamos hay un, aquí para el año, yo escribí esa novela entre 2003 y 2005. Yo escribí en esos 2 años. Fue una novela que tuve que tomar unos cursos acelerados de música clásica, de cine mudo, simplemente para que 2 personajes pudieran dialogar. Y no es que se pasan hablando de eso, simplemente es un par de diálogos que tienen, pero tenía que darle sustancia a ese tema. Para esos tiempos nunca un magistrado, un alto dignatario del poder judicial había sido destituido para ser juzgado. Nunca había ocurrido, y ahí pasa en eso, y luego aquí en Panamá ocurrió, pero también ocurre en este libro de cuentos del que le hablé anteriormente, de Al pie de la letra. Ahí hay un presidente que regresa esposado al país. Un presidente, en esos tiempos nunca se había dado, creo que en América Latina no se había dado. Estoy hablando del año 2000. Nunca se había dado, y luego comenzaron a ocurrir esos casos que son numerosos en toda América Latina hoy, de presidentes, y actualmente hay una cantidad de presidentes detenidos o que apenas que terminan su mandato pasan a prisión. Ahí está el último caso más reciente en Bolivia. Pero en esos tiempos, cuando yo escribí ese cuento, nunca había sucedido. Y en ese cuento ocurre que a un presidente lo destituyen y pasa a prisión en el ejercicio de su mandato o apenas termina su mandato. Eso ha ocurrido múltiples veces a partir de entonces en América Latina. Eso ha pasado muchísimas veces. Entonces a veces es cuestión pues de observación de los elementos que están. Es como cuando uno mira y se está oscureciendo el cielo y uno dice va a llover. A veces no llueve, pero es probable que sí llueva. Entonces eso es lo que hace el escritor finalmente. El escritor se fija en lo que está pasando alrededor, se fija con otra lupa más fuerte, más potente que la normal, y saca conclusiones. Para esa época, las cosas que estaban ocurriendo anunciaban que eso venía en camino. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué estás escribiendo ahora que vaya a suceder pronto? Es que eso a veces uno no lo hace. Yo estoy ahorita, pero lo tengo muy dilatado ese trabajo. Que tiene, es que todo lo que yo escribo tiene un propósito. Por ejemplo, yo siempre he querido acercar, ese es un proyecto que yo he tenido y que he trabajado para eso, acercar lo más posible todos los géneros, que usted pueda leer, que cualquier lector pueda leer una novela como si fuera un cuento, pero a la vez como si fuera una obra de teatro, y a la vez como si fuera un poema o un ensayo. Entonces he tratado de meter todo, pero sin que se vea la costura. Ese es un trabajo que yo he tenido a lo largo de un ideal que yo he tenido, y cada vez que emprendo algo, trato de trabajar en ese punto, acercar todos los géneros y hacer una especie de coctelera o de este recipiente donde los alquimistas hacían todas sus aleaciones. Bueno, eso trato, el crisol ese famoso, donde se hacían las aleaciones de todo para ver qué pasaba. Bueno, yo por ahí ando. Entonces quiero seguir, estoy en ese empeño en ver cómo es posible que me acerque, porque no creo que, por lo menos es una meta que tengo en mente, cómo hacerlo de manera tal que fluya bien, que no se vean las costuras y que sea una lectura agradable también. Ese es el proyecto en el que me encuentro, y que creo que en el que me he encontrado siempre, ¿no? Con cada obra uno se va acercando o cree irse acercando a eso. Al final uno sabe que todo esto es la historia a la que se dará, le dirá a uno, a la memoria de uno, si eso resultó o no resultó.
porque entre nosotros mismos todavía está muy reciente todo esto. Así que, pero ahí está, ahí está. Ariel, y esos que le ponen, esos críticos que le ponen la etiqueta de novela, híbrido con ensayo. A mí me dijo uno, tu novela es un híbrido con ensayo. Digo yo, gracias. Entonces, porque quieren que sea el género puro. ¿Cómo se enfrenta eso? Simplemente no se les hace caso. Sí, claro. Yo ahorita mismo está muy en boga lo de eso del hibridismo. Está muy en boga. No es sencillo porque primero hay que hacerlo de manera natural. Eso es muy importante. Y hay que tener conocimiento de todos los géneros para que ninguno le haga ruido al otro, para que se confabulen de una manera eficiente. Entonces, eso es algo que forma parte de nuestra época, ¿no? Así que está bien, es una persecución de una meta que uno tiene, pero ya digo, ¿no? A veces se logra, a veces no. Sí sé que no es fácil. Y aunque lo logres, van a decir que es un pecado, porque te estás yendo de un género a otro. Todo eso viene. Sí, por eso es que hay que lograr esos engranajes que puedan llevar a un feliz término. Y que los fundamentalistas se guarden. Lo que sí, exactamente. Lo que sí no puede, mencionando lo que tú dijiste, lo que sí yo, y eso sí lo recomiendo a todo escritor, no renuncien al humor. Sí. Lo que pasa es que la gente entiende, a veces la persona entiende que humor es algo que debe dar risa, no necesariamente. Humor puede sacar simplemente una sonrisa, una mueca o algo. El humor viene en muchos colores y en muchas formas. Puede ser ironía, puede ser sarcasmo. La ironía o el sarcasmo vienen en muchos colores también. Ustedes saben los chistes rojos, chistes verdes, chistes blancos, vienen colores. Entonces, ¿cómo dosificarlo dentro de una obra? Esa es labor del autor. Pero nunca debemos renunciar a poner esa dosis de humor en nuestra obra. Hay que ponerla en alguna parte. Uno de los famosos poetas latinoamericanos, Nicanor Parra, un señor muy serio, él era el antipoeta, como aquí hacíamos con el profesor Río, que decíamos que su novela era antinovela. Bueno, él era el antipoeta. A él lo acusaban de muchas cosas, y una vez lo acusaron de ser marxista, y él dijo, ¿marxista yo? No, yo soy ateo, gracias a Dios. Ahí, con eso descartó, bueno, que se salió con eso. Y otra vez, cuando lo acusaban de ser derechista, porque lo acusaban de todo, ¿no? Tú eres de la derecha. Entonces él decía, la izquierda y la derecha unida jamás será vencida. Eso era, con eso le callaba la boca a todo el mundo. Entonces era un dejo de humor para atender problemas, porque los que lo acusaban eran unos amargados. Esos no saben de humor, eso querían era matarlo. Entonces él se salía con esa respuesta. Profesor Ariel, bueno, para darle las gracias por todas sus sabias enseñanzas, usted me dio clase a mí en el diplomado en creación literaria ya por el año 2014. Yo me acuerdo de muchas anécdotas de usted y, bueno, una de esas, recuerdo que usted mencionó que en la historia de Panamá había a veces hasta situaciones que podrían dar mucho de qué hablar y podrían ser la base para que uno como joven escritor pudiera inspirarse para escribir más novelas. Nos habló de sucesos que habían ocurrido en tiempos de Panamá la Vieja, por ejemplo, y el Panamá colonial. Eso lo encontraba uno, dice, en los archivos nacionales, me parece. Sí, en los libros de historia. Eso. Sí, en los libros de historia. Gracias por compartir con nosotros esos conocimientos. Sí, en los libros de historia, yo encontraba, o sea, leyendo historia, encontraba unos pasajes novelescos
Por ejemplo, uno así para darle una... Miren, y el caso de Tatiana Pretel, que también, a quien también me ha tocado, con quien me ha tocado trabajar en algún momento. Ella ahorita hasta un programa de televisión tiene. Tatiana Pretel abordó la novela histórica y estudió mucha historia, y de la historia sacó elementos novelescos. La historia, en algún momento, voy a ponerle un caso. Miren, 1599 en Panamá. La Inquisición manda a un oidor, a un fray, a recorrer América Latina, específicamente, bueno, no se llamaba América Latina, a recorrer México, Panamá y Lima, para ver el estado de la fe. Y cuando él regresa o hace su informe, está escrito, se me escapa el nombre ahorita del fray, pero eso está escrito, es un documento histórico. Él dice, la brujería está presente en América Latina, pero cuando usted llega a Panamá, esas son las maestras de las maestras, las que hay en Panamá, 1599. Acuérdense que terminaba ese siglo XVI. Había muerto un rey por esos años, por ese año, había muerto el rey de España. Y tardaba la noticia 32 días en llegar a Panamá. O sea, América, era el punto aquí, Panamá. O sea, para que usted se enterara, llegaba alguien, la última extra, murió el rey de España. ¿Cuándo? Hace 32 días. Esa era la... O sea, no había otra. Ese era lo más inmediato que había. Cuando llegó aquí a Panamá, la extra, murió el rey de España, la gente, nosotros, como dice la gente, por eso es viejo ya. ¿Cómo? ¿Y usted cómo sabía? El mismo día que murió, hace 32 días, aquí las brujas de... Pero bueno, claro, ellos no dijeron las brujas. La señora fulana y la señora mengana y la señora sultana nos dijeron que había muerto el rey de España. Le digo yo, y nosotros nos asombramos ahora con el internet, con la inmediatez de la comunicación, con el WhatsApp, con las redes sociales. Esa mujer es la internet de la época. Entonces, usted lee eso y usted piensa que usted está hablando de una novela, ¿no? Eso está escrito en el informe de un oidor de la Inquisición. Y él no lo escribía riéndose, él escribía, vayan a buscar a esa señora porque tenemos que hacerle un interrogatorio. Y ustedes saben cómo eran los interrogatorios. Pero cuando se leen las actas de la Santa Inquisición en Lima, por ejemplo, porque por alguna razón los acusados aquí eran llevados a Lima o había una, no recuerdo ahorita, Cartagena, creo que era la ciudad en Colombia donde se hacían los juicios. Léanse la declaración de acusación de esas personas, de esos, entre comillas, brujos y brujas, y usted tiene una novela. Una mujer fue condenada a 200 azotes porque había 7 testigos que determinaban que la habían visto convertirse en toro, por ejemplo, ¿no? Es 7 personas que la habían visto y que atestiguaban bajo la gravedad del juramento que la habían visto convertirse en toro. Y que cuando la fueron a atrapar se convirtió en sabandija. Por eso se escapó. 7 personas. Ese era el... Y por ahí sigan leyendo. Esos son unos libros extensos. El profesor Mario Molina, mi apreciado profesor Mario Molina Castillo, él dice, los historiadores nos encargamos de averiguar eso y los novelistas nos toman eso. Pero bueno, es que la historia es una cosa, la novela es otra. Lo que pasó en Panamá la Vieja y él precisamente, lean, no hay que ir, Laura, muy lejos. Solo, y ahí está, él es tu paisano, tú lo puedes ver por allá, más rápido. Los libros de él. No porque no estoy saliendo por asunto de la pandemia, pero... No, sí, pero él tiene 10 años. Comunicarme con él. Sí, tiene 10 o 15 años, está publicando. Bueno, en esos libros de él hay retazos, que él no lo pone por novela. Él no lo pone por novela, él lo pone para apuntalar a algún dato que él está poniendo. Pero cuando tú lo lees con los ojos de novelista, tú te das cuenta, caramba, que hay un cuento, que hay una historia de novela, ¿no? Entonces, la otra opción es irse uno a los archivos, ya están digitalizados por ahí, también se pueden ver por internet, pero ya les digo, los simples libros de historia, y eso que no entramos a ver la historia de Panamá. La historia de Panamá también tiene sus
sus momentos literarios también. Ariel, yo te quería informar que Laura Nieto es la coordinadora de siembra de lectores del capítulo de Chiriquí. Yo sé, ella fue, yo me acuerdo cuando se hizo el anuncio de eso, y que creo que yo te comenté, digo, Mejor Hermano no puede estar porque yo la conozco a ella y sé que ella es una apasionada de la lectura. Muchas gracias. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? También puede ser un comentario. Ya estamos en los minutos finales, así que pueden hacer un comentario. Y si no, entonces ya Ariel hace el cierre. No, Buenas tardes a todos. Sí, adelante. Mi nombre es Milagro Alvarado y tengo 2 años de edad. Y mi pregunta para usted es, ¿cuál es su sitio y momento preferido para escribir? ¿Cuál es el sitio y el momento para escribir? Bueno, la verdad que una vez me hicieron la pregunta que si yo creía que la inspiración existía, y yo dije sí, lo único que la inspiración no es una especie de dron, así que va volando de un lado a otro. La inspiración más bien es una bombilla eléctrica que está colgando en mitad de una gran habitación oscura, y uno tiene que tomar el taburete, alarlo y ponerse debajo de esa luz, porque si no, la luz no viene. Entonces, cuando uno quiere que venga la inspiración, uno tiene que buscar el momento y el lugar adecuado, sí. Y uno importante es aquel donde no existan interrupciones, donde uno pueda dedicarse a pensar en lo que está haciendo. Ese lugar puede existir en muchos sitios, pero hay que buscarlo, un lugar donde uno esté cómodo, donde uno pueda pensar con claridad, donde uno tenga que los elementos más indispensables, con qué escribir, dónde anotar, todo eso, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, los momentos más tranquilos entre nosotros es los momentos de la madrugada, por ejemplo, cuando hay mayor silencio en la ciudad o en el pueblo donde uno viva. Entonces eso podría ser lo mejor, pero hay que procurarse. Hay mucha gente que le gusta poner la música a todo volumen, eso vale también. Lo que puede ser placentero o tranquilo para mí no necesariamente lo es para otro. Entonces hay personas que ponen una pieza de rock duro o un típico de esos así bien sonado, una cosa por el estilo. Pero buscarse el lugar sería lo más adecuado. Buscarse el lugar y el momento de tranquilidad que uno pueda orientar sus pensamientos hacia un mismo objetivo, que es el de escribir. ¿Sí? Yo creo que esa sería la mejor recomendación. Creo que es Louis Pasteur que dijo que hablando de la inspiración, que la suerte favorece a la mente preparada. O sea que sí, la preparación sería pues toda la lectura, etcétera, y ahí viene la inspiración, ¿no? Él hablaba era en la parte científica, pero se puede aplicar a todos. Yo tengo una forma muy chitreana. La inspiración no visita a los vagos. De ponerte a escribir y sobre tu hombro se posa la inspiración. Exacto, eso me adhiero a esa ponencia, Romney. Muy bien, excelente. Hay que trabajar para eso. Hay que agradecerle la presencia de ustedes aquí, porque cada vez que nos vemos es precisamente para estas cosas, para hablar de lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, cada uno tiene ese derecho. Tengo un amigo por ahí que dice que él, cada vez que se encuentra con sus amigos, comienza a hablar de los parientes, ¿no? Y de lo que ha pasado con cada uno de ellos. Bueno, el tema que a uno más le agrada es el que lo convoca a uno. En este caso, ustedes, y en mi caso, pues la literatura. Que nos convoque la literatura a hablar de eso que pensamos hacer, de eso que hemos hecho, de eso que nos queda por hacer. El escritor nunca puede colgar las armas, él tiene que estar siempre listo, preparado. Eso que dijo Einstein,
la suerte acude al que está más preparado. Es como cuando hay esas juntas de trabajo y van a repartir comida y dice la señora que está repartiendo comida, lo que sí no tengo que escuchar, dice alguien, yo traigo, ese es el más preparado, yo traje la mía, a ese le va mejor, los otros van a tener problemas. Hay que estar preparados siempre para este oficio en el que nos hemos metido. ¿Sí? Así que gracias de mi parte por ese tiempo que han dedicado acá a lo que estamos haciendo y eternamente ahí a disposición de ustedes, cualquier cosa, lo que sea, pues ahí estamos siempre cerca de ustedes en lo posible. Agradecer a todos también y anunciarles que el próximo mes tendremos al poeta, un poeta cocleasano. Se los voy a dejar así en signo de interrogación. Para mí el mejor poeta cocleasano. Así es que averigüen. Hasta el próximo mes.